Todavía recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mis padres me veían como el plan de respaldo académico de la familia. Tenía 17 años, estaba sentada en la mesa del comedor con folletos universitarios esparcidos frente a mí, y mi madre pasó por ahí. Echó un vistazo al folleto de Johns Hopkins en mis manos, y se rió. No fue una risa cortés, sino una carcajada completa y despectiva que hizo que mi padre levantara la vista de su periódico. Johns Hopkins, Emma, cariño, sé realista, dijo, dejando su taza de café con un tintineo que se sintió más fuerte de lo que debería. Tu prima Madison está solicitando ahí. Ella tiene un promedio de 4.0 y puntajes perfectos en el SAT. ¿Por qué no mejor miras los folletos de los colegios comunitarios? Tienen programas de enfermería maravillosos. Mi padre asintió sin siquiera mirarme. Tu madre tiene razón. Madison es la estudiante de la familia. Siempre lo ha sido. Tú eres más... Bueno, eres buena con la gente, Emma. Esa es una inteligencia diferente. Sentí mis mejillas arder, pero no discutí. Nunca discutía en ese entonces. En cambio, reuní mis folletos en silencio y me los llevé a mi habitación donde había estado construyendo en secreto lo que llamaba mi carpeta de sueños durante los últimos 2 años. Adentro había exámenes de práctica del SAT que había completado por mi cuenta, guías de estudio de cursos AP que había comprado con dinero de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca, e impresiones de solicitudes de becas en las que había estado trabajando desde segundo de preparatoria. Mis padres no sabían nada de esto, porque habían dejado claro que la ambición académica no era lo mío. Verán, en mi familia siempre había existido una jerarquía clara. Madison, mi prima, que vivía a 3 calles de distancia, era la niña de oro. Puras calificaciones perfectas desde el jardín de kinder, presidenta del consejo estudiantil, capitana del equipo de debate. Ella era todo lo que mis padres deseaban que yo fuera, y nunca me dejaban olvidarlo. Cada cena familiar se convertía en un resumen de los logros de Madison. Cada reunión navideña se transformaba en una celebración de su más reciente triunfo académico, y se esperaba que yo sonriera y aplaudiera, y aceptara mi papel como la que hizo su mejor esfuerzo, pero simplemente no era tan dotada naturalmente como Madison. Lo que no sabían era que había estado estudiando en secreto durante años. Mientras ellos pensaban que estaba haciendo turnos extra en la biblioteca, en realidad me escondía en las salas de estudio del 3er piso, repasando ecuaciones de química y problemas de cálculo hasta que me dolía la mano. Mientras ellos asumían que estaba pasando tiempo con amigos los fines de semana, yo estaba tomando cursos de preparación en línea que había ahorrado meses para pagar. Estudiaba como si mi vida dependiera de ello, porque de cierta manera así era. La educación era mi ruta de escape y no iba a permitir que las bajas expectativas de nadie me detuvieran. Los insultos no siempre eran directos, pero cortaban profundo de todos modos. En la fiesta de graduación de preparatoria de Madison ese verano, escuché a mi tía decirle a mi madre, al menos Emma es bonita. No va a necesitar un título elegante para salir adelante en la vida. Madison va a tener que depender de su cerebro. Mi madre había estado de acuerdo con un movimiento de cabeza comprensivo, como si mi apariencia fuera un premio de consolación por ser académicamente inferior. Unas semanas después, durante una barbacoa familiar, mi tío me preguntó sobre mis planes después de la graduación. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Emma va a tomarse un año sabático para descubrir qué quiere hacer. No tiene sentido apresurarse a la universidad cuando no estás segura de lo que quieres. Lo dijo amablemente, pero la implicación era clara. Yo no era material universitario, al menos no para ningún lugar que importara. Sonreí a través de todo, pero por dentro estaba contando los días hasta que pudiera demostrarles que estaban equivocados. Y había tomado el SAT 3 veces, cada puntaje más alto que el anterior. Mi puntaje final fue de 1560, que celebré sola en mi auto, llorando lágrimas de alivio y orgullo. Ya había enviado solicitudes a 15 universidades, incluyendo Johns Hopkins, Stanford, MIT y Northwestern. Ya había escrito ensayos de becas que hicieron llorar a mi profesora de inglés y la llevaron a ofrecerse a escribirme la carta de recomendación más brillante que jamás había redactado. Pero mi familia no sabía nada de esto, porque nunca preguntaron.
El verdadero punto de quiebre llegó en octubre de mi último año de preparatoria, la noche antes de los plazos de decisión anticipada. Estaba en mi habitación, revisando mi solicitud para Johns Hopkins una última vez antes de enviarla, cuando mi madre tocó la puerta y entró sin esperar una respuesta. Tenía esa expresión en la cara, la que significaba que iba a dar noticias que ya había decidido que eran buenas para mí. Emma, tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre la colegiatura universitaria, comenzó, sentándose en el borde de mi cama. Sabemos que has estado mirando algunas universidades y queremos ser honestos contigo sobre nuestra situación financiera. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Yo había asumido que tenían algunos ahorros universitarios para mí, como lo hacían la mayoría de los padres. Nada extravagante, pero algo para ayudar con la colegiatura de una universidad estatal al menos. Habíamos apartado unos $60,000 para tu educación, continuó mi madre, y mis esperanzas se elevaron por un momento solo antes de que ella añadiera, pero hemos tomado una decisión como familia. Madison fue admitida en Johns Hopkins para decisión anticipada, y la colegiatura ahí es enorme. Tu tía y tu tío están batallando con los costos, incluso con alguna ayuda financiera, así que hemos decidido darle tu fondo universitario a Madison para ayudar a cubrir sus primeros 2 años. La miré fijamente, segura de haber escuchado mal. Le van a dar mi fondo universitario a Madison. No es como si estuvieras planeando ir a algún lugar caro, ¿verdad?, dijo mi madre, su tono sugiriendo que esto era perfectamente razonable. Puedes ir a un colegio comunitario por 2 años y luego transferirte a algún lugar local. Eso es mucho más económico y honestamente probablemente sea más adecuado para ti de todos modos. Madison va a ser doctora, Emma. Ella necesita Johns Hopkins. ¿Lo entiendes, no? Entendí perfectamente. Entendí que valoraban la educación de Madison sobre la mía de manera tan completa que ni siquiera veían la crueldad en lo que estaban diciendo. Entendí que habían tomado esta decisión sin preguntarme porque ya habían descartado mi potencial académico. Entendí que en sus mentes yo era el sacrificio que valía la pena hacer por la verdadera estudiante de la familia. ¿Cuándo iban a decirme esto?, logré preguntar, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Te lo estamos diciendo ahora, dijo mi madre, poniéndose de pie. El dinero se transfiere a la cuenta de tu tía la próxima semana. El primer pago de colegiatura de Madison vence en enero, y esto realmente les va a ayudar. Eres una chica tan dulce, Emma. Sabía que lo entenderías. Después de que se fue, me quedé congelada en mi cama por lo que pareció horas. Luego abrí mi laptop y envié mi solicitud a Johns Hopkins, y a Stanford, y a MIT, y a Northwestern, y a Yale, y a otras 10 universidades sobre las que había estado angustiándome durante semanas. Envié cada una con una furia que nunca antes había sentido, mis dedos temblando mientras hacía clic en los botones de confirmación final. Si ellos querían apostar por el futuro académico de Madison, perfecto. Pero yo iba a apostar por mí misma. Los meses que siguieron fueron surrealistas. Revisaba mi correo electrónico obsesivamente, esperando respuestas de las oficinas de admisiones, mientras mi familia planeaba el futuro de Madison alrededor de nuestra mesa del comedor. Ella había sido aceptada en Johns Hopkins, la universidad de sus sueños, y cada conversación se centraba en sus listas de compras para el dormitorio, su selección de cursos, sus preferencias de compañera de cuarto. Mis padres brillaban de orgullo, organizando una cena de celebración donde los familiares brindaban por el éxito de Madison y le deslizaban tarjetas con cheques para ayudar con los gastos. Sonreí a través de todo eso. Me había vuelto buena sonriendo a pesar de todo. En diciembre, recibí mi primera carta de aceptación. Northwestern. Beca completa. $72,000 al año. Todos los gastos cubiertos. Renovable por 4 años. Abrí el correo electrónico en la biblioteca durante lo que se suponía era mi turno de trabajo, y tuve que encerrarme en el baño para llorar sin que nadie me escuchara. Imprimí la carta en la impresora de la biblioteca
y la escondí en mi carpeta de sueños en casa, junto con la creciente colección de secretos que estaba guardando. Luego llegó Stanford en enero, aceptada con una beca por mérito de $95,000. Luego MIT en febrero, con una beca de investigación y subsidio de vivienda por un total de $88,000. Luego Yale, Princeton, Duke y Columbia. Cada carta de aceptación era otra pieza de validación, otra grieta en la narrativa que mi familia había construido sobre mí. Pero Johns Hopkins era la que más quería, no porque fuera la mejor universidad en mi lista, aunque ciertamente estaba entre ellas, sino porque era la universidad para la que habían decidido que yo no era lo suficientemente buena. Era la universidad por la que habían entregado mi fondo universitario para ayudar a Madison a asistir. Cada vez que mi madre mencionaba el próximo día de mudanza de Madison a Johns Hopkins, yo pensaba en mi solicitud pendiente allí y sentía una mezcla de esperanza y reivindicación que me mantenía en pie durante las peores de las cenas familiares. El día en que me enteré sobre Johns Hopkins, estaba sentada en biología AP, apenas prestando atención a una conferencia sobre respiración celular, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Normalmente lo mantenía en silencio durante clase, pero había configurado direcciones de correo electrónico específicas para que llegaran como notificaciones prioritarias. Admisiones de Johns Hopkins era una de ellas. Mi mano tembló mientras sacaba mi teléfono debajo del escritorio. «¡Felicidades, Emma!» Eso era todo lo que necesitaba ver. Hice clic en el correo completo y sentí mi visión nublarse con lágrimas. Aceptada. Beca completa por mérito. Consideración prioritaria para el programa de becarios de investigación. Una nota personal del decano de admisiones sobre mi excepcional expediente académico y compromiso demostrado con la investigación biomédica. Iba a ir a Johns Hopkins. La misma Johns Hopkins de la que mis padres se habían reído. La misma Johns Hopkins por la que habían entregado mi fondo universitario para ayudar a Madison a asistir. Y yo iba gratis. Logré pasar el resto del día escolar en un aturdimiento, aferrándome a mi teléfono como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Cuando llegué a casa, imprimí la carta de aceptación y los detalles de la beca en nuestra impresora casera, mis manos temblando tan mal que tuve que intentar 3 veces para que las páginas se alimentaran correctamente. Luego, las escondí en mi carpeta de sueños y traté de descifrar cuándo y cómo decírselo a mi familia. La decisión la tomaron por mí 2 semanas después en la cena de domingo. Toda la familia estaba ahí, incluyendo a Madison y sus padres, celebrando algún premio que Madison había ganado en la escuela. Mi madre había preparado carne asada, y todos estaban pasando platos alrededor de la mesa, hablando unos sobre otros de esa manera caótica que las familias grandes hacen. «Emma, ¿ya decidiste en qué colegio comunitario te vas a inscribir?», preguntó mi tía entre bocados de puré de papa. «Hay uno bueno a unos 20 minutos de aquí. Madison podría darte algunos consejos de estudio antes de irse a Johns Hopkins». En realidad, Emma estaba considerando tal vez tomarse un año sabático completo. Intervino mi padre. Le haría bien trabajar a tiempo completo por un tiempo, ahorrar algo de dinero, madurar un poco antes de comenzar la universidad. «Eso es probablemente sabio», coincidió mi tío. «No todos están hechos para saltar directamente a la universidad. Emma siempre ha sido más de las que florecen tarde académicamente hablando». Madison, hay que reconocerlo, se veía incómoda con la conversación, pero no me defendió. Nadie lo hizo. Simplemente siguieron hablando sobre mi futuro limitado como si yo no estuviera sentada allí mismo, como si no acabasen de decidir casualmente que un año sabático de trabajo con salario mínimo era mi techo. Sentí algo romperse dentro de mí, no dramáticamente, no explosivamente, sino silenciosamente.
Una ruptura clínica, como un hueso que ha estado agrietado y finalmente cede. Voy a ir a Johns Hopkins, dije. Mi voz no fue fuerte, pero algo en mi tono hizo que todos dejaran de hablar y se voltearan a mirarme. ¿Qué?, dijo mi madre, su tenedor congelado a medio camino de su boca. Voy a ir a Johns Hopkins, repetí, más claro esta vez. Fui aceptada hace 7 semanas con una beca completa por mérito, renovable por 4 años, asumiendo que mantenga un promedio de 3.5. Valor total aproximado de $240,000. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el reloj de la cocina haciendo tic-tac desde la otra habitación. Eso no tiene gracia, Emma, dijo mi padre finalmente, su voz tensa. Me levanté y salí del comedor. Fui a mi habitación. Podían escucharme abriendo cajones, revolviendo papeles. Cuando regresé, estaba sosteniendo mi carpeta de sueños, ahora gruesa con cartas de aceptación y documentos de becas. La dejé caer sobre la mesa frente a mis padres con lo suficiente fuerza para que hicieran temblar los platos. Johns Hopkins, beca completa, dije, sacando la primera carta. Stanford, beca por mérito de $95,000. MIT, beca de investigación y subsidio de vivienda por un total de $88,000. Yale, Princeton, Duke y Columbia. Cada carta de aceptación era otra pieza de validación, otra grieta en la narrativa que mi familia había construido sobre mí. Saqué mi reporte de puntaje del SAT enseguida. 1560 en el SAT, eso es percentil 99, por cierto. Lo tomé 3 veces para obtener ese puntaje. Pagué las pruebas yo misma con dinero del trabajo en la biblioteca. Luego llegó mi expediente académico. Promedio de 4.0, 8 clases AP, presidenta de la Olimpiada de Ciencias, a la que me uní en segundo año, pero nunca mencioné porque nadie preguntó qué hacía después de la escuela. He estado estudiando sola en la biblioteca durante 2 años, mientras todos ustedes asumían que solo estaba acomodando libros. El rostro de Madison se había puesto pálido. La boca de mi tía estaba abierta. Mi madre parecía como si le hubieran dado una bofetada. «Esto es imposible», dijo mi padre, alcanzando la carta de Johns Hopkins. «Estas tienen que ser falsas. Tú no... ni siquiera...» «¿Ni siquiera qué?», pregunté, mi voz aún inquietantemente calmada. «¿Solicitar? ¿Estudiar? ¿Intentar?» «Hice todas esas cosas, papá. Simplemente no te lo dije porque ya habías decidido que no era lo suficientemente inteligente como para que importara». Mi madre encontró su voz. «Emma, cariño, esto es maravilloso, pero tienes que entender. Ya le prometimos tu fondo universitario a Madison. No podemos simplemente...» «No quiero su dinero», la interrumpí. «Nunca necesité a su dinero. Johns Hopkins es gratis. Mi dormitorio está cubierto. Mis libros están cubiertos. Incluso tengo un subsidio para gastos de investigación. Lo único que necesitaba de ustedes era creer que podía hacerlo. Y ni siquiera pudieron darme eso». «Ahora espera un minuto», comenzó mi tío, su rostro enrojeciendo. «Madison trabajó increíblemente duro para entrar a Johns Hopkins. No puede simplemente...» «Yo también trabajé duro», dije, y por primera vez mi voz se quebró con emoción. «Trabajé tan duro. Estudié hasta las 2 de la mañana la mayoría de las noches. Me enseñé química AP yo sola porque nuestra escuela no la ofrecía y la necesitaba para mi solicitud de investigación. Escribí 17 ensayos de becas. Tomé el SAT 3 veces porque sabía que tenía que ser perfecta para ser tomada en serio. Y ninguno de ustedes lo notó, porque ya habían decidido que yo era la tonta». Madison finalmente habló, su voz pequeña. «Emma, no lo sabía. Nunca quise que...» «Esto no se trata de ti, Madison», dije, y lo decía en serio. «Esto no se trata de ti en absoluto. Tú trabajaste duro, te mereces Johns Hopkins, pero yo también. La diferencia es que tus padres creyeron en ti,
y los míos entregaron mi fondo universitario sin ni siquiera preguntar cuáles eran mis planes. Mi madre estaba llorando ahora. Estábamos tratando de ayudar a la familia. Los padres de Madison no podían pagar. ¿Y yo no soy familia? ¿O soy simplemente el miembro de la familia cuyos sueños valía la pena sacrificar? Reuní mis papeles de vuelta en la carpeta, mis manos más firmes ahora de lo que habían estado en toda la noche. Me mudo a Baltimore en agosto para el programa de investigación de verano que Johns Hopkins me ofreció. Comienza el 15 de junio. Voy a vivir en el campus durante el verano y luego me quedaré para el semestre de otoño. No voy a regresar para Acción de Gracias en mi primer año porque he sido invitada a participar en una conferencia en Boston. La Navidad es opcional. Emma, por favor, dijo mi padre, poniéndose de pie. Hablemos de esto. Cometimos un error, pero no puedes simplemente... Ya acepté Johns Hopkins, dije. Firmé el papeleo de la beca el mes pasado. Me comprometí a su programa de becarios de investigación. Está hecho. Mientras caminaba de regreso a mi habitación, escuché el caos estallar detrás de mí. Voces elevadas, acusaciones, mi madre sollozando, Madison tratando de disculparse por algo que no era su culpa. Cerré mi puerta contra todo eso y me senté en mi cama, mirando la carta de aceptación en mis manos. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, la satisfacción de demostrarle a todos que estaban equivocados. Pero ahora que estaba aquí, no me sentía triunfante. Me sentía cansada y triste, y dolorosamente consciente de que había tenido que luchar tanto solo para ser vista por mi propia familia. Los siguientes meses fueron incómodos, de maneras que no habría podido anticipar. Mis padres intentaron retractarse, insistiendo en que siempre supieron que yo era capaz de grandes cosas, y que solo estaban tratando de mantener mis expectativas realistas. Mi madre quería hacerme una fiesta de graduación para celebrar mi aceptación universitaria. Mi padre se ofreció a ayudarme a mudarme a mi dormitorio. Publicaron sobre mi aceptación a Johns Hopkins en Facebook con títulos como «Tan orgullosos de nuestra hija brillante que me daban ganas de gritar». Rechacé la fiesta. Rechacé la ayuda para mudarme. Rechacé sus intentos repentinos y abrumadores de estar involucrados en mi vida académica, ahora que era lo bastante prestigiosa como para presumir de ella. Lo que no rechacé fue la disculpa de Madison. Ella vino a mi casa 3 días después de la cena, sin sus padres, y llamó a mi puerta. «Necesito que sepas que no les pedí que me dieran tu dinero», dijo, estando en mi puerta con lágrimas en los ojos. Ni siquiera sabía que lo estaban haciendo hasta que mi mamá lo mencionó el mes pasado. Cuando pregunté a dónde sacaron dinero extra para la colegia, me habló de tu fondo universitario. Y me sentí enferma, Emma. Debí haber dicho algo en ese momento, pero me convencí a mí misma de que no era mi asunto. «No fue tu culpa», le dije, y lo decía en serio. «Mis padres tomaron esa decisión. Tus padres la aceptaron. Tú solo estabas tratando de ir a la universidad». «Aún así», dijo. «Lo siento. Y, para lo que vale la pena, siempre pensé que eras inteligente. Solo... supongo que nunca lo dije en voz alta porque todos los demás estaban diciendo cosas diferentes, y se sentía raro contradecirlos». Hablamos mucho tiempo esa tarde, mi primera conversación real que habíamos tenido sin el peso de las expectativas familiares aplastándonos a ambas. Ella me contó sobre la presión que sentía de ser perfecta, de justificar toda la inversión y fe que todos tenían en ella. Yo le conté sobre la soledad de estudiar en secreto, de lograr cosas que nadie celebraba porque nadie sabía buscarlas. «Ambas vamos a ir a Johns Hopkins», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa en su rostro. La rechazada de la familia y la niña de oro de la familia, ambas yendo a la misma universidad prestigiosa. «Excepto que yo voy gratis», no pude evitar añadir, y ambas nos reímos, la tensión finalmente rompiéndose. El 15 de junio llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué mi auto con todo lo que necesitaría para el programa de investigación de verano, evitando cuidadosamente las ofertas de ayuda de mis padres. Mi madre lloró en el porche delantero mientras cargaba la última caja. Mi padre se quedó con las manos en los bolsillos, viéndose más viejo de lo que recordaba. «Emma», me llamó mientras abría la puerta de mi auto. «Lo siento.
Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que lo siento. Te fallamos. Yo te fallé. Lo miré por un largo momento. Este hombre que nunca había pensado en preguntar sobre mis sueños porque había decidido cuáles deberían ser sin consultarme. Sí, dije finalmente. Lo hiciste. Conduje a Baltimore con las ventanas abajo y música sonando lo suficientemente fuerte como para ahogar los pensamientos. El campus de Johns Hopkins era más hermoso de lo que había imaginado. Todos edificios de ladrillo y espacios verdes, y estudiantes que se veían tan emocionados y nerviosos como yo me sentía. La coordinadora del programa de investigación me dio la bienvenida con una carpeta llena de materiales y una etiqueta con mi nombre que decía Emma Chen, Ingeniería Biomédica, clase de 2028. Emma Chen, estudiante de Johns Hopkins. Se sentía surrealista verlo impreso. El programa de verano fue intenso de la mejor manera. Trabajé en un laboratorio estudiando ingeniería de tejido cardíaco junto a estudiantes de posgrado y profesores que me trataban como una colega, no como un caso de caridad o una decepción. Presenté mi investigación en un simposio en julio y tuve profesores de otras universidades expresando interés en mi trabajo. Hice amigos con otros estudiantes de investigación de verano, personas brillantes de todo el país que entendían el lenguaje de la ciencia y la ambición. Llamaba a casa una vez por semana porque se sentía como lo correcto, pero las conversaciones eran rígidas y breves. Mi madre hacía preguntas superficiales sobre mi dormitorio y comidas. Mi padre quería saber si necesitaba dinero, que no necesitaba. Estaban intentando, a su manera, pero había un abismo entre nosotros ahora que no estaba segura de cómo cruzar. Madison y yo nos reunimos para café a finales de agosto, una semana antes de que el semestre de otoño comenzara oficialmente. Se veía estresada, contándome sobre la presión de los requisitos premédicos y el miedo de no ser lo suficientemente buena. Le conté sobre mi investigación y los profesores que ya estaban hablando de publicaciones con mi nombre en ellas. ¿Tus padres preguntan por mí?, le pregunté, revolviendo azúcar en mi café. Todo el tiempo, admitió Madison. Se sienten terribles, Emma. Saben que la cagaron. Mi mamá sigue diciendo que debió haberles dicho que mantuvieran tu fondo universitario y que yo podría haber sacado préstamos. ¿Podrías haberlo hecho?, pregunté genuinamente curiosa. Se quedó en silencio por un momento. Probablemente. Habría sido difícil, pero sí. Creo que tus padres querían una razón para darme el dinero. Querían sentir que estaban ayudando, y yo era una justificación conveniente. Eso suena terrible, pero creo que es verdad. Probablemente era verdad. Era más fácil para mis padres jugar a ser héroes en una historia mientras evitaban la incómoda verdad de otra. Fui a casa para Navidad, principalmente porque mi madre llamó llorando y rogándome que viniera. La casa se veía igual, pero todo se sentía diferente. Había un banderín de Johns Hopkins colgando en la sala que definitivamente no estaba ahí antes. Mi madre había impreso mi foto del simposio de investigación y la había enframado en la repisa junto a la foto de graduación de preparatoria de Madison. «Estamos tan orgullosos de ti», dijo mi madre, al menos 6 veces durante la cena. «¿Lo están?», pregunté finalmente durante el postre. «¿O lo están por el nombre de la universidad? Porque no estaban orgullosos cuando pensaban que iba a ir a un colegio comunitario. No estaban orgullosos cuando entregaron mi fondo universitario. Estaban avergonzados de mí, apenados de que no fuera como Madison». La mesa quedó en silencio. Mi padre dejó su tenedor. «No es justo», susurró mi madre. «¿No es justo?», pregunté. «Están orgullosos de Emma de Johns Hopkins, la Emma que comienza con comunicados de prensa de becas y una beca de investigación. Pero la Emma que estaba trabajando con salario mínimo en la biblioteca y estudiando sola cada noche porque su familia no creía en ella, de ella no estaban orgullosos». Mi padre aclaró su garganta. «Tienes razón. Tienes toda la razón. Y no sé cómo arreglarlo». «No puedes», dije simplemente.
pero puedes hacerlo mejor en el futuro. Puedes creerle a la persona cuando te dicen quiénes son, en lugar de decidirlo por ellos. Puedes preguntar antes de asumir. Puedes celebrar el esfuerzo, no solo los resultados. No fue una reconciliación de cuento de hadas. No hubo lágrimas y abrazos y promesas de que todo sería mágicamente mejor. Pero fue honesto, lo cual se sentía más valioso. Estoy terminando mi segundo año en Johns Hopkins ahora, y ayer recibí el correo que había estado esperando desde primer año. He sido aceptada en el programa acelerado de MD-PhD con financiamiento completo. 8 años de escuela de medicina e investigación completamente cubiertos, con un subsidio para gastos de manutención. El correo vino del decano en persona, felicitándome por mi desempeño académico excepcional e investigación innovadora en ingeniería de tejido cardíaco.